En este caso vamos a repasar, una vez que ya habíamos repasado los conceptos de cómo crear proyectos con Spring Initializer, pues vamos a repasar algunos conceptos, ¿sí? Para lo que es el manejo de la persistencia de datos en tablas relacionales como también no relacionales, pues se maneja lo que es el API de persistencia, ¿no? El API de persistencia de Java es JPA. Bueno, la última versión es la versión 2 del 2009 y básicamente JPA te sirve para trabajar, como ya había indicado, con bases de datos no relacionales utilizando clases o objetos de Java. Es una especificación JPA, no es una implementación concreta. En realidad hay varias implementaciones de JPA. Una de ellas, por ejemplo, es Hibernate, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la especificación como tal. Entonces, se puede decir que es el nexo entre el paradigma orientado a objetos, ¿sí? O sea, las clases, las abstracciones que nosotros realizamos reflejadas en clases, ¿sí? De Java, y la persistencia de las bases de datos relacionales, donde lo común sería lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de tablas o una base de datos, para definir una base de datos se puede decir en esencia que son tablas que están compuestas de columnas y filas, donde las columnas representan los atributos y las filas serían los ejemplos. Haciendo una analogía con el mundo de los objetos, pues el objeto sería equivalente a la tabla y las columnas de la tabla serían equivalentes a las propiedades del objeto, ¿sí? Y las filas o las tuplas de una tabla serían equivalentes a las instancias de un objeto, ¿sí? O de una clase. A un ejemplo en particular. Bueno, pero una base de datos, aparte de la tabla como tal, también tiene relaciones con otras tablas. Para reflejar esas relaciones, Java, cuando haces abstracciones, tú puedes decir que un objeto está asociado a otro. Pero tú definirías ya no un tipo de dato primitivo como ser string o entero, sino podrías decir que es una propiedad que mapea o que está enlazada hacia otra tabla o hacia otra clase, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la clase empleado está relacionada con un contrato o que tiene una propiedad de tipo contrato. Ese contrato va a reflejar la relación de tabla a tabla, ¿sí? Y va a permitirnos también hacer una navegación. Entonces, todos estos conceptos se entienden como el mapeo relacional de objetos ORM, ¿sí? Entonces, hacer que nuestras abstracciones de clases se comporten y reflejen en una base de datos, en unas tablas y relaciones, es el mapeo relacional de objetos. Nos permite desarrollar esto aplicaciones independientes de las bases de datos específicas. Es decir, una vez que tú has definido tu modelo, ese modelo podría trabajar con cualquier base de datos, ¿sí? O con cualquier especificación del API de persistencia de Java, ¿sí? Entonces, la decisión de qué base de datos utilizar es tuya y en cualquier momento, ¿sí? Bueno, hay un estándar para eso, el Java Community Process, el JSR 317 específicamente, ¿sí? Se puede decir que este API de persistencia presta soporte para lo que son, por ejemplo, cosas como los objetos embedidos. Generalmente no estamos muy acostumbrados a este concepto, no es muy común. Un objeto embedido, por ejemplo, tiene las siguientes características. Cuando haces un objeto embedido, hay una relación de tipo delegación. Y el objetivo de los objetos embedidos es la reutilización de las clases. O sea, ¿por qué hacemos objetos embedidos? Porque queremos reutilizar ciertos fragmentos en otro lugar, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr eso? Mediante la delegación. Y entonces eso quiere decir que vas a tener dos clases, pero una sola tabla. Solamente que un fragmento o un grupo de propiedades la vas a utilizar en muchos otros lugares de código.
aquí en la diapositiva podemos apreciar, por ejemplo, que tenemos una tabla de tipo persona. Obviamente no cumple las tres formas normales, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí te dice los datos propios de persona como tal son last name, maiden name, first name, todos son propios de persona. Pero ¿qué cosas no son propios de persona? Property y tenant. La mayoría de las aplicaciones empresariales generalmente siempre está dada por compañía, ¿sí? Es decir, tú haces una aplicación y puede funcionar hoy en la compañía A. Si mañana otra compañía lo solicita, simplemente creas otra compañía y puedes seguir funcionando con la misma instalación. Pero hay aplicaciones que tienen un nivel de complejidad más alto. Por ejemplo, podría darse el caso de los hoteles. Un hotel como tal se podría entender como una compañía, pero esa compañía tiene a su vez varias subcompañías o propiedades, ¿sí? Entonces podremos tener, por ejemplo, el concepto de tenant y property. Un tenant es el concepto mayor y un tenant puede tener varios properties. Es como tener el concepto de compañía y subcompañía, ¿sí? O sucursal si tú quieres, ¿no? El tenant sería un equivalente a la empresa como tal, la marca, y property sería un concepto, algo así como una sucursal, ¿sí? Entonces, obviamente todos los objetos bajo ese concepto tienen que estar mapeados y poder identificarse a qué contexto corresponde, específicamente a qué empresa y específicamente a qué sucursal, o si quieres, tenant y property.